Listo, ahora está grabando en la nube. Ok, Ok. entonces ya sabemos que hay asociación entre la fecha y la familia de insecto y entre la especie de maleza, o la más bien, no la especie en general, sino la maleza y la familia de insecto. Ujú. ¿Estamos? Ok, pero sería interesante poder visualizar cómo es esa, esa asociación, ¿verdad? O sea, porque aquí lo estamos viendo, sí existe, pero ¿cómo la visualizamos? Ujú. Para eso, hay una técnica estadística que aquí sí no voy a entrar en detalle cómo es la construcción de todo, porque desde el punto de vista matemático es muy complejo, ¿verdad? Pero hay una técnica estadística que se llama análisis de correspondencia múltiple, Mm. ¿verdad? El análisis de correspondencia múltiple lo que trata de hacer es representar la asociación que existen entre perfiles fila y perfiles columna en una dimensión mucho menor. Porque vean ustedes que aquí nosotros escogimos 10 familias y había como 9 tipos de malezas, ¿verdad? Tenemos una dimensión de 10 por 9, Ujú. ¿ok? Que es bastante alta. Entonces el análisis de correspondencias baja la dimensión, ¿verdad? Y nos trata de ubicar los perfiles fila y los perfiles columna que más se parezcan entre ellos en un eje de 2 dimensiones nada más. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Aquí ya tenemos nuestro resultado de la tabla de contingencia y con esta misma tabla vamos aquí a estadísticas, análisis multivariado y nos vamos a análisis de correspondencias. ¿Ok? Eso no sé si ustedes han escuchado lo que es el análisis de componentes principales. Ujú. Esto es una técnica, por decirlo de alguna manera, análoga al análisis de componentes principales, solo que en lugar de usar una distancia euclidia, utiliza una distancia chi cuadrado, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que en un caso tenés un tipo de variable que es cuantitativa y en el otro caso tenés un tipo de variable que es cualitativa. Ujú. Mm. ¿Ok? Y le damos aceptar, simplemente así, o más bien disculpen. Ah, vamos a ver porque se me olvidó comentarles algo. Vean que aquí en criterios de clasificación, al igual que en la tabla de contingencia, nosotros ingresamos las variables cualitativas. ¿Ok? Y en frecuencia nosotros colocamos la frecuencia absoluta, le damos a aceptar, aquí le damos a aceptar y aquí está el biplot. ¿Ok? Aquí podemos hacer un poquito más grande. Eso sí tiene Infostat, que la interfaz gráfica o los gráficos que generan no son muy estéticos. Yo ya le dije a Julio que lo mejorara eso, que no es posible. Ok, aquí 13, vamos a hacerlo aquí también un poquito más grande. No, pero puedes entrar también con control y la ruedita y lo puedes hacer más grande. Sí, sí, no, lo estoy haciendo desde aquí. Y también, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí yo puedo mover esto, lo puedo mover para acá. Y esto lo puedo mover para acá. Vamos a ver un toquecito. Esto lo puedo mover. Como para que nos quede aquí. Para que no nos quede uno encima de otro. Ujú. Ok, va más o menos así. Ok, vamos a ver, un poquito más grande y un poquito más grande. Ok, entonces, esto se llama análisis de correspondencias, ¿verdad? Entonces nos va a poner los perfiles fila que son correspondientes, o sea, que son más similares entre sí, cerca de ellos, y los perfiles columna, que son similares entre sí,
cerca de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el perfil de estos dos insectos anduvieron similares. O sea, estuvieron en las mismas malezas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que estos dos puntos que eran perfiles columna, que eran las especies de malezas, estén juntos? O sea, que estas especies de malezas tuvieron perfiles similares, correspondientes, o sea, albergaron a los mismos insectos. ¿Sí? Ok. Ujú. Ahora, las distancias entre perfiles fila y perfiles columna no tiene sentido analizarlo en un análisis de correspondencias, pero sí la ubicación de ellos. Entonces, aquí vamos a poner, aquí está, por ejemplo, los perfiles fila y los perfiles columna que están en una misma dirección. Por ejemplo, estos que están a la izquierda del cero están correlacionados entre sí y los que están a la derecha del cero están correlacionados entre sí. Por ejemplo, esta familia de insectos, por ejemplo, Formicide, estuvo perdón, asociado con estas dos malezas y a la fecha 30, Ujú. ¿verdad? Así, para estas familias, por ejemplo, que están aquí, estuvieron más asociadas a esta maleza y en la fecha 24 de enero. ¿Ok? Claro. Sí, ahí los zacates quedan, bueno, pero ahí estamos hablando solamente de izquierda y derecha del cero, Sí, ¿no? Del cero en el X, no el cero en el eje horizontal. Ujú. Y en Fíjense el 2, que el plano está dividido en 4 cuadrantes. Lo que correcto. pasa es que la cruz esta no se ve mucho. En el cuadrante 1 y 2 están todos los zacates y están todas las moscas clorópide, los chinches míride y los cicadélidos, Ujú. ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, Ixophorus, Cynodon, Brachiaria, Paspalum y Eleucine, todos son gramíneas. Ok. De, Ujú. de hecho, el cero en el eje Y nos parte en dos, zacates Ok, ok, vea, arriba y hojas anchas abajo. ok, esto, por ejemplo, digamos, este análisis lo que hace es que ve que reduce, bueno, reduce la dimensionalidad tratando de perder la mínima información posible. Entonces, el eje uno explica la mayor variabilidad que hay. Por eso es uno al que siempre le da mayor importancia, es al eje uno, porque ese es el que tiene mayor variabilidad. El eje 2 explica la variabilidad remanente, o sea que no explicó el eje uno y son ortogonales, o sea, la información que explica este es distinta a la que explica este. Ujú. Entonces, si usted se para en el eje 2, usted puede dividir también para arriba del cero o para abajo del cero. Entonces, por ejemplo, en el eje 2, estas familias estuvieron asociadas con estas malezas, ¿verdad? Ujú. Ahora, si usted se para en el eje uno y usted ve a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que cuando hubieron, por ejemplo, estos insectos, no hubieron estas malezas, y cuando hubieron estos insectos, no hubieron estos insectos, porque, por ejemplo, vea que esta familia está a la izquierda y esta está a la derecha, ¿sí? Entonces Ujú. quiere decir que tienen una asociación negativa, o sea, estuvieron estos y no estos. Se contraponen, por decirlo así. En promedio, podría decir uno. No, simplemente son distintos, ¿verdad? O sea, son perfiles bastante distintos. Ok, otra cosa que por ahí luego se me ocurrió es que también como hay mucho, por lo general a veces usan algunos índices que ustedes podrían incluir en el trabajo, como el índice de Shannon o el índice de Simpson, ¿verdad? Como quizás como Ujú. complemento, ¿verdad? Son índices de riqueza, ¿verdad? Que ustedes podrían hacer inclusive un índice de Shannon o un índice de Simpson por cada una de las malezas, ¿verdad? Y comparar, por ejemplo, cuál maleza tuvo mayor Más índice. diversidad. Es correcto. Ujú.
Pero bueno, esto fue, o lo que recién les expliqué fue lo que hice con los datos que me enviaron. Yo no sé qué les parece, si tienen preguntas, dudas. Veo que sí hay información interesante, ¿verdad? Aquí en este gráfico. ¿Qué tanta importancia entonces tiene el eje 2? Es decir, es variabilidad remanente, pero en términos prácticos, ¿ese remanente importa o...? No, sí, sí, sí aporta. Siempre se interpretan los dos ejes. ¿Verdad? Ok, Uno dice en el eje uno que como es el principal, uno le da mayor importancia. Ahora, por ahí también vamos a ver si les muestro Me queda una duda. ¿Qué representan los colores en esta figura? los colores, los perfiles, ¿verdad? Porque tengo un color rojo, un color amarillo y un color azul. Sí, digamos, en este momento el color rojo me representa el perfil fecha. El color amarillo me representa el ok. perfil de familia de insectos y el perfil azul me representa el perfil de malezas. Ah, ok, ok. Como le Es que dije, eso no lo sabía. la distancia que hay entre perfiles del mismo color quiere decir que, por ejemplo, estas dos familias de insectos, Eulophyce y Braconidae, Ujú, tuvieron perfiles muy parecidos entre ellos, o sea, estuvieron en las mismas malezas, estuvieron presentes en las mismas malezas, que en este Ujú. caso, debido a que están a la izquierda del cero, ¿verdad? Uno podría decir que estuvieron asociadas tanto a Videns pilosa como a Melafolium y Atum. perfoliatum, Ujú. ¿ok? Y más asociadas a la fecha 24. O sea que en En la esta fecha 24. es correcto, o sea que en la Ese fecha tipo de asociación se da más en la fecha 24. es correcto. Ok. Ujú. Pero cuando nosotros hacemos la interpretación, ¿se hace por cuadrante o simplemente por eje, mitad y mitad? Porque ahí también arriba está Brachiaria y está Paspalum, ¿verdad? Ujú. Ok, Pero está us- por arriba del eje, entonces no sé. usted no importa, eso usted lo hace si está a la izquierda del cero, ¿verdad? Pero vea que este está muy pegadito al cero. Quiere decir Sí. que no me está separando mucho, o sea, pero entre más a la izquierda del cero, más peso tienen, Ok. ¿verdad? Entonces, digamos, todas estas familias de insectos estuvieron, todo Chlorophylla, Mire, Chrysomela, estuvieron asociados con la fecha 24 y con estas dos malezas. A la derecha del cero estuvieron en la fecha 30 estas dos malezas, estas otras con estas familias de insectos, Formice y Síquile. Y en general, Cicadelidae. la mayor cantidad de insectos estuvo asociada con, digamos, el moriseco, que es Videns, y con No, pero Melampodium. acá ¿No? no podemos hablar, digamos, de mayor cantidad porque no estamos hablando, no estamos viendo. Ok, Frecuencias. Estamos viendo simplemente asociaciones descriptivas. Ahora, como les ok. dije, esto es un método descriptivo, pero está respaldado por las tablas de contingencia que dieron valores significativos. Por eso, el análisis de correspondencias múltiple es una técnica, por decirlo, complementaria a las tablas de contingencia, porque nos permiten ver estos perfiles gráficos, ¿verdad? Que son bastante descriptivos. Ok, o sea que el hecho de que haya mayor cantidad de puntos amarillos del lado izquierdo del cero en contraposición al lado derecho, entonces no quiere decir que la mayor cantidad de insectos se vio asociada con esas plantas. No, digamos, no como por cantidad, sino que estas familias de insectos estuvieron asociadas Claro, claro, a estas plantas, ¿verdad? Porque no sabemos si es En que esa fecha. en en esa esa fecha. fecha. En Sí, esa fecha. La fecha es la que hace que esta gente esté aquí en el cuadrante número 4. Ahora, Mm, digamos, si usted se coloca en el eje 2 que me separa por debajo y por arriba, ustedes ven que en la fecha 24 y en el 30 de marzo estuvieron en el mismo, digamos, estuvieron abajo del cero. ujú. Y la fecha 28 estuvo por arriba del cero, ¿verdad? Entonces quiere decir que en estas dos fechas, en el eje 2, estuvieron asociadas a lo que ustedes ven acá. ujú. Ahora que
que Javier mencionó el número, ¿verdad? Por ahí yo hice algo un poco también más descriptivo, porque el análisis de correspondencia sí está más asociado a las tablas de contingencia. Este gráfico sí lo hice en R porque, como les dije, Infostat es un poco tiesillo ahí, o no tiene gráficos tan estéticos, ¿verdad? Ujú. Hice un gráfico que ya les voy a presentar en R, no creo que, que se quieran poner a ver todo el código. No. Entonces, ¿verdad? Y simplemente, por ejemplo, aquí con esta función lo que hago es darle el formato que necesitan. Ok. Que ahora sí está esto. Aquí yo igual había seleccionado nada más 5 familias, se podría incluir a las 10, Ujú. ¿verdad? Pero, por ejemplo, este ya sí es un gráfico, es totalmente descriptivo por fecha, ¿verdad? Donde el tamaño del círculo y el color indican la frecuencia absoluta de, por ejemplo, aquí en Paspalum esto, estuvo Zika Elide bastante fuerte, ¿verdad? En esta fecha. Ujú. ¿Lo ve? Ujú. Ok. Que este sí es un gráfico, digamos, meramente descriptivo. La ventaja de este tipo de gráficos es que impresionan mucho, son muy estéticos. Claro. Pero también brindan información Sí, útil. ¿verdad? Hace más fácil la interpretación, ¿no? O ver Sí. estas asociaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? La relación que hay con Sinodon dactylum con Formici, Ujú. ¿verdad? Que está por ahí, Digamos, vea que En el aquí 24. Formice ajá, que bueno, está en el en esta fecha, 24, Ujú. pero en esta, aquí precisamente por eso es que la tabla de contingencia detecta asociación por fecha, ujú, porque Claro, los perfiles no son los mismos, los ve. claro. Digamos, para esta fecha, la última que fue en marzo, ¿verdad? Se ve que los insectos que hubo más era Cicadélide, ¿lo ven? Que estuvo presente en esta maleza, en esta y en Paspalum. Y Entonces ahí valdría la pena, por ejemplo, ver datos de clima para ver si hay ok, algo ahí, ahí. ahí ya son un montón de hipótesis que salen, ¿verdad? ¿Qué Claro. particularidades climatológicas hubieron en esas fechas, ¿verdad? Pero Acá vamos a ver, se puede decir, por ejemplo, en la primera fecha, en el cuadrito de la primera fecha, se puede decir que Cicadélide estuvo en mayor grado en Paspalum conjugatum, ujú. Correcto. pero en menor grado también estuvo en Brachiaria y en Bidens filosa. Eso lo puedo yo decir de esta figura. ¿sí? Ok. Sí, sí, Cicadelli, ¿verdad? Que aquí está Cicadelli, estuvo en Paspalum y aquí estuvo esto. Ahora, por ejemplo, para la segunda fecha, Cicadelli no disminuyó tanto en Videns pilosa y en esta, pero sí en Paspalum. Sí. Ujú. ¿Por qué? Y No sé. Cicadélide más bien aumenta en Melantera en la tercera fecha. Sí, esos son todo un montón de hipótesis, ¿verdad? Y de cuestiones que se pueden construir con esto. Yo lo que haría es que primero presento este gráfico, que es más general, ¿verdad? Claro. Luego presento las tablas de contingencia y luego el análisis de correspondencias. Y Claudio, sería joder demasiado pedir, digamos, que las malezas ¿verdad? En el eje vertical se ordenaran por, digamos, hojas angostas o zacates
y hojas anchas, Un poco de como para programación más ver es, un si se poco de pudiera detectar. programación, un poco de programación más si se puede hacer. Ahora habría simplemente que decirle a Eric, especificarle los niveles que yo quiero que me los dé, pero sí, sí se puede. Pero la división de las malezas en esas categorías se podría hacer en esta figura. En el análisis de correspondencias, allí no, porque ahí depende Ahí quedan como quedan. Claro, exacto, claro, de las distancias chi cuadrado, ¿verdad? claro. No, es que pensaba que justamente como el análisis de correspondencias en el eje 2, ¿verdad? La variabilidad remanente divide arriba zacates y abajo hojas anchas, a ver si en este visualmente, ¿verdad? En esta forma más bonita uno pudiera también ver el mismo patrón. Ok, sí, eso vamos a ver. Yo inclusive acá debería, porque aquí lo que hago es que yo filtré las familias que tenían más relevancia, ¿verdad? Desde el punto de vista de variabilidad al inicio, esto eran como el 82%. Javier, aquí habría que agregarle las otras 5 familias que Javier sugirió, ¿ok? Y vamos a ver, aquí yo debería decirle, antes de ejecutar este gráfico, debería crearle los niveles para especie, ¿verdad? Pero eso yo sí lo puedo hacer en un ratito, no es problema, digamos, yo podría tener eso antes del viernes. Eso no hay ningún problema. Yo lo que sí quisiera preguntarles es que si con esto se están cumpliendo los objetivos que ustedes tenían para el trabajo. Y bueno, considerando la lista hasta las 10 familias, creo que sí respondemos, ¿verdad? Precisamente porque la pregunta es, ¿verdad? Era cómo se asocia, ¿verdad? O cuánto la composición de la vegetación explica la presencia de enemigos naturales de la broca, Ujú. ¿verdad? Ahora, digamos, a mí me queda, ¿verdad? Sí, obviamente, Cicadeli tiene un gran peso porque es un herbívoro y que está muy asociado con ese tipo de vegetación, ¿verdad? Zacates y este tipo de vegetación más rastrera. Y es interesante, de hecho, el dato, ¿verdad? Creo que muestra, ¿verdad? Cómo la relevancia que tiene, por ejemplo, esta familia, no solo como herbívoro, sino también por posiblemente fuente de alimento para otros organismos, pero bueno, no es parte de lo que nos interesa, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, si se sacara esa familia, pues no va a afectar los resultados sobre los otros. No debería, pero igual, digamos, si a ustedes no les interesa desde este punto de vista, se puede sacar. Yo lo que hice, Sí, no, o, o lo pensé era de que la contribución a la abundancia de ajá. especies, ¿verdad? O más bien en este caso de familias, cuáles insectos me estaban contribuyendo más. Por eso fue que los otros que solo tenían un dato ni siquiera eran relevantes porque lo que hacían era, o sea, no eran relevantes, vamos a ver, no son relevantes desde el punto de vista estadístico. Si hubieran encontrado ustedes un insecto que nunca nadie haya reportado, eso es importantísimo. Ujú. Y no tiene ningún peso. Sí. Ujú. Ningún Bueno, peso digamos, esa estadístico, ¿verdad? era, mi inquietud era si eso podía tener alguna relación, pero no, o sea, al final, cada grupo es independiente, digamos, en este análisis, en ese tipo de análisis, no, Ujú. Porque este, viéndolos, perdón ¿Qué? que le atraviese el caballo ahí nada más, que abrí el documento y viendo los objetivos y específicamente hablamos de los enemigos naturales, ¿verdad? Entonces no sé
y uno debería de enfocarse solo en eso, ¿verdad? No sé. Yo ahí lo que pienso, y una vez, por cierto, en una tesis de aquí, le sugerí al director que le dije que por qué se enfocaba, digamos, si bien es puede ser de importancia agronómica, pero si iban a clasificar todos los insectos, o sea, de ese trabajo que tenían que hacer, ¿verdad? Inclusive los otros, al final de cuentas, pueden ayudarle a explicar algo, o a Ujú. encontrar, o a establecer hipótesis nuevas. O sea, yo creo que lo que debería hacer es una breve modificación en lugar de solo enemigos naturales, insectos presentes o algo así, en los objetivos, ¿verdad? Pero el título sigue Sí, siendo sobre los enemigos naturales. Claro, ahí habría un tema de Porque, burocracia que no sé qué no, es, tanto. es presentar la comisión, porque, por ejemplo, yo hice esa recomendación porque vamos a ver qué pasa en el caso que usted ponga el trabajo y ponga únicamente enemigos naturales en lugar de otros insectos, ¿verdad? Y no haya enemigos naturales. Claro. Puede pasar, ¿no? sí, sí, esa es la situación que nos planteamos desde un inicio, ¿verdad? Que lo íbamos a enfocar a la broca, pero si no encontrábamos ninguna, Es ¿verdad? correcto, Íbamos a tener que decir, bueno, broca, ¿no? Pero sí de otras plagas. es correcto. Porque eso, vea, y eso pasó aquí y por eso yo lo recomendé, porque en una tesis de una muchacha de Helga quería estudiar la espodóptera. No sé cuál, no me acuerdo cuál, y me trajo una matriz como esa que se mandó con un uno. Solo encontró espodóptera en una planta. Y me dice, ¿qué puedo hacer con esto? Y yo, y nada. O sea, ahí no hay Matarlo ningún, con la chancleta. ahí desde el punto de vista estadístico no hay nada, no había variabilidad, no encontró espodóptera, ¿verdad? Le dije yo, ahora, eso es un resultado, usted puede explicar ese resultado, ¿verdad? Y, por ejemplo, hacer hipótesis, que fue que la precipitación en ese muestreo fue demasiada, presentar datos de precipitación y decir que cuando llueve probablemente la espodóptera caiga al suelo y no está en la planta. ¿Verdad? Pero es que el problema de estos bichitos es que yo creo que saben cuando uno los está estudiando y no aparecen. Y eso siempre hay que tenerlo presente cuando se hace experimentación agrícola y en el campo, ¿verdad? A veces no todo es tan perfecto como uno quisiera. Y yo creo que, o sea, la naturaleza de estos insectos es que funcionen, digamos, a bajas densidades poblacionales. Entonces, en realidad, es bastante esperable de que no, o sea, más bien, o sea, podría decir que al menos en lo que yo he revisado y que salieron bastantes parasitoides, Ujú. ¿verdad? Pero ellos siempre trabajan a baja densidad. Y la otra cosa que yo no, ahorita no estoy seguro si envié fue la parte de los insectos en frutos. Sí, sí, sí. Eh, Vamos a ver. Aquí lo tengo. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ok. Porque con los insectos en frutos podría hacerse pues algo similar a lo que recién hicimos, ¿verdad? Digamos, Ahí va a ser eh, más sencillo porque como no hay, ahí no hay, ¿verdad? No hay especies de arbences registradas en esas fechas. aquí esto lo podemos llevar a nueva tabla, ok. Esto no lo había hecho.
Ok. Ok, entonces aquí es un poquito más fácil porque, digamos, sería nada más una sola tabla de contingencia, ¿verdad? Entonces, inclusive sería un análisis de correspondencia simple porque únicamente son dos variables, en este caso, lote y familia, ¿verdad? Que el lote está asociado a un tipo de manejo. Entonces, estadísticas, primero vamos a hacer la tabla de contingencia para ver si nos da que hay asociación. Lote y familia como criterio de clasificación y frecuencia absoluta como frecuencias. Ok, aceptar. Aquí vamos a poner el lote como columna y fila familia. Vamos a aceptar. Ok. Y aquí me dice, ¿verdad? Que hay una asociación significativa. Ujú. Ok, aquí por ejemplo, también habría que hacer lo que antes se hizo y sería revisar, por ejemplo, insectos que solo están presentes una vez, ¿verdad? Esos insectos porque hay ceros en celdas, yo esos insectos, si lo vemos aquí, ok, y hacemos lo que hicimos recién, pues ordenar, total, ok, ve que acá, por ejemplo, bueno, este total no me sirve, familias que tengan mayor peso serían estas. Ujú. O sea, inclusive yo lo que evitaría es que una familia tenga ya haya más de dos ceros por una fila. O sea, yo básicamente eliminaría estas. Ahí A, B y C son por fecha, Javi. No, por lote. Ah, ok, sí, es por Sí, lote. ahí en realidad yo totalicé, digamos, fueron Ujú, 2 fechas, y como era tan poquito, ¿verdad? Y para que no fueran así unos y ceros, entonces ujú. lo totalicé. ¿Verdad? Ahora, digamos, sin quitar estas, podríamos hacer porque hay asociación, ¿verdad? Podríamos hacer Pruebe grabar la cuestión, copiar aquello y ver si le sirve lo de la memoria. vamos a ver si sirve. Si no, de todas maneras, lo que vamos a hacer en este momento es que con esto podemos hacer el análisis de correspondencia sin antes quitar las familias que están aportando poco. Bueno, es interesante, sí, hormigas, hojas anchas, lote C son hojas anchas, mayoritariamente, hormigas. Ujú. Que bueno, de hecho los resultados muestran que de los grupos que salieron y que son de importancia en términos de Está control de con... broca son las hormigas. mm, ¿A dónde estás leyendo? Ahí está Formicide en el cuadrante 2 pegadito al puntito rojo que dice C, Formicide, hormigas. Entonces, por ejemplo, vea que aquí el eje 1
separa el lote A del lote B y C. Ujú. Sí. O sea, el lote A tuvo un perfil diferente al lote B y al lote C. ¿Ok? Ujú. Ahora, el lote B y C, estos lotes estuvieron asociados a estas familias de insectos, Ujú. mientras que el lote A estuvo asociado a estas familias de insectos. Está Las que bonito están ese como resultado. muy cercanas al eje son más mantequillas, por decirlo así. Sí, entre más a la izquierda estén, es que tienen más pesito. Ujú. Ujú, ujú. De izquierda o derecha, ¿ya? Entonces, Porque como se le dije, diferencian más. En por cambio, si ejemplo, están muy cerca de los ejes, es que no se diferencian mucho. y el eje 2 por su contraparte me separa el lote B del C. Entonces, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del eje 2, el lote B estuvo más asociado a estas familias, mientras el lote C estuvo más asociado a esas otras familias. Que ahí hay dos familias, porque Miridemonide no, Ah, no, sí, no yo también existe. estaba viendo y yo, ¿qué es eso? Es un Ahí está Pokémon. Ignomonio, está por debajo. Claro. Javi, pero este resultado estaba bien interesante, esta asociación de lote de hojas anchas con Formicide y Mimáride. ¿De qué? Formicide y Mimáride. Sí, ¿verdad? Pues no tenemos como, ¿verdad? La capacidad de identificarlo, pero sí, sí se registran los mimáridos como, ¿verdad? Hay registros de mimáride como parasitoides de huevos, si no me Sí, equivoco. sí, sí, aquel dato en aquel libro. Ujú. Y Curculionide es curcus, otros curcus. No, Ese únicamente, hipotenemos. únicamente Broca es eso, sí. Ujú. Sí, de hecho ahí está interesante porque Sí, hay que, ¿verdad? O sea, y al- el OTB es que el lote era B, a ver, el lote A es única y exclusivamente Brachiaria rusiciensis, braquiaria. Ajá. lo que ellos siembran. Y el lote B y el C son vegetación local, nativa, Ujú, voluntaria. ujú. El Con B, permiso, un minutito, ajá, perdón, que voy a ir a servirme más café. adelante. Sí, Ya le agarraron ganas de mear otra vez. lástima que Curculionide no está ahí del otro lado, ¿verdad? Porque ahí sí sería muy interesante ver cómo en los frutos de la broca está donde no hay hormigas. Bueno, pero no es que no esté. O sea, en realidad, sí, es que hay una mayor asociación hacia ese cuadrante, ¿verdad? Donde comparte Claro. con ese Bueno, grupo. o inclusive, sí, inclusive las hormigas están donde hay broca también, hay sustrato alimenticio. Dije, Ujú. interesante. Bueno, y eso básicamente fue el análisis que a mí se me ocurrió pertinente para lo que me comentaron. Como les digo, yo creo que sería interesante también. Infostat lo tiene, eso sí, nunca lo he hecho. Tendría que ponerme a ver es cómo estimar esos índices de Shannon y de Simpson, ¿verdad? Yo los hago en paz. Me parece muy simple. Ujú. Yo no sé Pero cómo. Infostat creo que los tiene. Si usted busca aquí Sí, en ayuda, en el manual de Infostat. sí, no debe ser tampoco Mm, tan. Pero son no, no. cálculos, ¿verdad? Es una suma de una frecuencia relativa por el logaritmo natural de la frecuencia relativa. Ok, Shannon. Parece que es Ve, bastante, aquí está. creo que es sencillo. Ahí, aquí Infostat está, inclusive Infostat en el manual aquí viene, explica qué es cada cosa. Ujú. Yo eso sí no les miento porque nunca lo he leído ni me he puesto a hacerlo, entonces no le podría decir absolutamente nada, o sea, tendría que estudiar qué es lo que hace ese índice, Sí, sí, ¿verdad? Pero, son A estimadores, ver, ahí está. Es ujú, el ¿verdad? PI es la frecuencia relativa de la especie y por el logaritmo natural de la frecuencia relativa. ok.
Entonces ahí, ve que está también es el de Simpson, está el de Macintosh, hay Magalef también está. el de, el de Buya, el de Ken, hay varios índices, vean, no sabía nada, Ujú. yo no sabía eso, ¿no? Inclusive, por ejemplo, qué sé yo, ustedes pueden calcular o hacer un cuadro donde esté la maleza, ¿sí? Y digamos que las malezas sean las filas y que en las columnas sean los índices distintos, a ver si cómo estuvo el índice de riqueza en cada uno de esos estimadores, Ujú, ¿verdad? ujú. Creo que eso podría también aportar un poco al trabajo. Es Pero, que no funciona de esa manera, no funciona por maleza. O sea, los índices estos todos, funcionan, fíjese que son sumatorias, ¿verdad? Son sumatorias de todas las especies que se encuentren, y lo que, lo que hacen es simple y sencillamente darte una idea de lo que es la riqueza, ¿verdad? Que Sí, puebla, que puebla, que puebla un determinado nicho. ¿Ves? Entonces, vos no puedes individualizar un índice de estos para una determinada maleza. Podrías eventualmente, tener un índice para un determinado lote, Sí, sería para ¿ves? por lotes, Sí, exacto. Sería compararlo porque, entre lotes. exacto, ¿ves? si Pero, uno lo hiciera así, sería como decir que uno sembró todo un lote con una sola planta. no. Ujú. Ah, Es sí, decir, bueno, si uno lo individualizara por maleza, si lo pero no individualizaras están así. juntas, sí. Sí, Entonces, tendrías que por ejemplo, ahí tener una finca poblada con una determinada maleza, ¿verdad? Única y exclusivamente con esa maleza y toda la riqueza asociada con esa maleza, ¿verdad? ajá, ajá. Y eso no tiene ninguna lógica desde Claro. el punto de vista de los índices. Yo no creo, sinceramente, viendo los resultados ahora y todo eso, yo no creo que los índices estos aporten una gran cantidad, la pura verdad. Porque el estudio era más que nada de asociación y no Ujú. era de riqueza, de ¿cómo es que se llama el otro argumento que utilizan los, Como que los, los, los índices estos? como que los índices Riqueza y serían qué? abundancia Dominancia. relativa. Y dominancia, Ujú. ¿verdad? O sea, no se trata de determinar ni la riqueza ni la dominancia, ¿verdad? Bueno, por lo menos eso es lo que yo creo. Yo no sé, Manuel, usted que es el que sabe de eso. Sí, no, si nos, ¿verdad? Si nos plantamos en la pregunta, ¿verdad? De la investigación, pues no, este, ¿verdad? Lo que estábamos buscando es esa asociación. ¿Cuánto de una maleza o un conjunto de, ¿verdad? O esa composición de vegetación explica la presencia de los enemigos naturales de la broca, ¿verdad? Y creo que sí se visualizan esos resultados, ¿verdad? Con los análisis que hemos visto ahora. Ahora, pues, esos análisis de biodiversidad tampoco, bueno, de lo que nos va a decir es, bueno, que hay diferencias de riquezas entre cada uno de los lotes que está relacionado a la composición de esa vegetación, pero no lo podemos descomponer, Ujú. ¿verdad? No sabemos en realidad dentro de esa composición de vegetación cuánto, eh, y por las dominancias, digamos, podríamos ver, o sea, es más qué tan homogéneos son, pero sí, también no lo, o sea, tengo que darle como pensamiento así un poquito más para, Como que no es tan contundente. sí, no es tan contundente, siento que, y obviamente bueno, otra cosa es que al hablar de diversidad vamos a tener que, bueno, lo podríamos hacer solo con Lotes. sí, y la familia y las familias donde identificamos hasta nivel de género y algunas especies.
¿Qué ¿verdad? pasa si uno, Y son pocos datos, o sea, realmente y qué ¿verdad? tal Además, si uno de Se reduce acuerdo interpreta muchísimo. en vez de de especie acuerdo con familia? de acuerdo con la teoría de los Sí, índices, logramos sustituirlo. deberías calcular un índice de Shannon para las malezas en un determinado lote y otro índice de Shannon total y completamente aparte para los insectos, porque no poder revolver familias o, ¿qué te voy a decir? Las frecuencias relativas de las malezas con las frecuencias relativas de los insectos. No se pueden Ujú. revolver en un mismo índice, Sí, Bueno, no, no. pero eso ¿verdad? está Porque interesante no estamos porque, hablando, no estamos hablando ¿cómo te dijera? Riqueza de de organismos en general, sino que estamos hablando de riqueza en la composición florística y en en la composición de la fauna, ¿verdad? Los índices no te van a revolver eso. Y ahora, otra cosa, calculados los índices por aparte, no podés luego establecer asociaciones entre ellos, porque no existe el mecanismo estadístico que, que establezca la asociación o la diferencia o lo que sea entre los índices de malezas y de insectos. Ujú. No, lo de los índices ¿Ves? yo única y exclusivamente lo mencioné por aquello, ¿verdad? De que sirviera como algún tipo de complemento o de Sí, sí, sí. extensión con algún objetivo, ¿verdad? Pero no para hacer las correlaciones. Ahora, como siempre, el punto de vista digamos, de lo que es el experto del tema y el estadístico tienen que complementarse. Como dije, también los índices yo nunca he trabajado, simplemente lo mencioné porque me imaginaba que ustedes sí han trabajado con índices por aquello de que lo quisieran agregar, simplemente nada más. entonces uno no pudiera correlacionar un índice de diversidad o de dominancia de insectos con uno de malezas. Por decir que donde uno viera un índice que indica mayor diversidad de malezas asociado a un índice de mayor diversidad de insectos. No es válido, Juan. La única manera en que lo podrías hacer es que tuvieras una gran cantidad de fincas y que en cada una de las fincas midieras ambos índices. Y entonces tenés todo un conjunto de Claro. índices para insectos y todo un conjunto de índices para malezas. Y entonces ahí sí ya podrías Ujú. establecer una correlación entre ambos índices. Pero si tenés un índice por un lado y un índice por el otro lado, vos no puedes establecer ningún grado de relación entre ellos. Ni Claro, existe el mecanismo estadístico para poderlo hacer. claro. Sí, es que ahí, Javi, digamos, sería simplemente decir, ok, donde hubo más riqueza de plantas, hubo mayor riqueza de insectos. Y si es Correcto. al contrario, Sí, son cosas, son caminos como que yo decía que sí, si uno lo puede ujú. explorar es interesante, ¿verdad? Porque ahí Ahora, también hay, Deje de otro, explorar caminos y escriba la tesis. algo similar a lo que, pero ya lo está haciendo la tabla de contingencia y el análisis de este multivariado, que se hace también cuando uno estudia biodiversidad, es que es un tipo de análisis de componentes principales también, que es el, el, el JACAT, ¿verdad? Que lo que hace es comparar qué tan parecido puede ser un lugar con otro, que es, bueno, La ya eso sería, ¿verdad? Lo que se denomina un análisis de escalado, diversidad beta. eso es lo que, bueno, en estadística es un escalado multidimensional. Se llama, Ajá. pero son unos y ceros. Entonces son distancias Exacto. binarias. Sí, Son es uno a distancias cero, o binarias sea, entre y, más. y está la distancia esa de Jacquard y hay como 10 tipos más de distancia, unos que ponderan más, por ejemplo, si dos Ujú. lugares coinciden, otro que a veces lo importante no es que coincidan, sino que no esté la variable, sino que estén ausentes, entonces les da más importancia cuando hay dos ceros a dos unos, y hay un montón de esas, que es como dice Manuel, igual un análisis multivariado, pero con unos y ceros, con matrices de unos y ceros.
Sí, exacto. Está la distancia de Dice, la de Yakar, la de unos chinos ahí, un montón. Y guau. Molicita. Y wow. Y guau es el que más, el que más he visto yo asociado con ese tipo de despelotes. Ujú, sí. La otra cosa es qué pasaría, traigo una cosa, ¿verdad? No sé si pone orden o desorden, pero la otra cosa es qué pasa cuando analizamos por hábito alimenticio y no por familia. Eh, Manuel, ¿vos crees que aporte o en realidad, digamos, de ahí es hacer un Sí, yo trabajo creo con... que, sí, pues, bueno, nada más reduciría la cantidad de categorías, Correcto, pero sí, posiblemente nos estaría mostrando algo similar, ¿verdad? Donde agarrar a los psicadélicos, van a tener mayor peso claro. y los va a juntar con otros, con mirios y otros y los va a llevar a ese lugar. Y ya vimos, digamos, por ejemplo, que por ahí, ¿verdad? Esa relación de Eulof y de Braconi, de bastante cercano, Ujú. simplemente, Sí, inclusive sería menos sensible, sí. porque mete a todos los de un mismo hábito en un cajón. Ujú, ujú. Y le estarías dando peso, digamos, a grupos que tal vez no nos interesen tanto O enmascarándolos, o ¿verdad? Sí, sí, enmascarando. en fitófagas estaría casi que liderado solo por psicadelias. Ujú. Hay una cosa que yo no sé qué les parece a ustedes, pero este, yo sugeriría que el análisis de correspondencias que se hizo eh, se dividiera por fechas. O sea, que se hiciera uno para una fecha y otro para otra fecha. Porque meter dentro del mismo gráfico las fechas, las malezas y los insectos, eso como que mete más ruido de la cuenta y es un poco más difícil de hacer que un jurado que no está acostumbrado a ver ese tipo de resultados, que un jurado lo entienda, ¿ves? Yo creo, no lo sé, si yo había visto el análisis de correspondencia en Infostat y creo que tiene el típico particiones que tiene Infostat en la mayoría de los análisis para poder meter, digamos, la fecha dentro de particiones y que el análisis de correspondencia lo haga para cada una de las particiones. Entonces, terminaría uno con dos gráficos de correspondencias, ¿verdad? Con tres. No, con dos, Ah, bueno, pues con son dos fechas. dos para frutos, tres para arbences. No, son dos. Bueno, Son, Sí, no serán son tres fechas, tres fechas de colecta, correcto. ¿cuántas De fechas son? arbences, pero dos pero fechas de colecta de tres frutos. hechos de fechas de recolecta. Ahora, mayoría, ¿verdad? ¿Qué pasa si no incluimos la fecha? O sea, Esa es si la no, otra. no consideramos, si no solo el total ¿verdad? En conjunto de los tres muestreos. O sea, casi que incluir la fecha implica que nos importa las condiciones atmosféricas, Ujú. ¿verdad? O cuál otro factor asociado a la fecha o al tiempo podría estar incidiendo. Se metió la fe, o bueno, yo consideré la fecha por aquello, porque a veces desde el punto de vista entomológico es válido hacer algunas hipótesis, ¿verdad? De las condiciones de Claro, clima imperantes en Sí, ciertas sí. fechas de muestreo, ¿verdad? claro. Que aquí en este caso se podría hacer la correlación, porque, o más bien la asociación, porque todo está dentro del mismo gráfico. Ujú, ujú. Sí, no es que no sea, o sea, de hecho es bastante interesante. O sea, que no habíamos pensado incluso que la fecha no iba a tener relevancia, Ujú. Sí. ¿verdad? Que no iba a tener peso en, ¿verdad? Que no se iban a indicar diferencias, pero sí hay, o sea, claramente. Y es interesante intentar.
que Ah, explicarlo. bueno, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Ujú. Está bien. En realidad, las fechas aquí representan 3 puntitos rojos, nada más. Ok. Ujú. Ajá, exacto. Sí, 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 Una sí, sí. pregunta. Si las condiciones atmosféricas no variaran algo así como que saltara a la vista, esa variabilidad se explica por algo que no sabemos explicar. Acuérdese, digamos que lo que estamos buscando son asociaciones y las asociaciones no son relaciones de causa y efecto, ¿verdad? Pueden Ok. haber otro tipo de factores, luego se llaman correlaciones espurias, ¿verdad? Que estén afectando porque no se midieron y no se saben. Por eso estamos hablando de Ujú. asociaciones. También acuérdese que las poblaciones de insectos y las poblaciones de malezas son dinámicas, ¿verdad? Ujú, ujú. Y no van a permanecer estáticas de una fecha a la otra. No, por eso pregunto, justamente, ¿verdad? No debería ni siquiera preguntar eso, que es tan básico. Entonces, Javier, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar estos gráficos, voy a tratar de darles un poquito de estética, Ujú. ¿verdad? Y se los adjunto en un documento de Word y se los envío. Qué manera, no, sería genial, ¿verdad? Muy agradecido que quedaríamos, ¿verdad? Y se lo envío y ya después ustedes se agarran con la discusión de eso. Exacto. Sí, 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 hacer tal vez esa petición con el de, ¿cómo se llamaba el gráfico de R? ¿Qué nombre? No tiene un nombre en especial, es un gráfico que se utiliza para visualización de datos categóricos. Ok, sí, tal vez nada más hacer esa petición a ver si lo podríamos ordenar por Un gráfico, gramíneas y no gramíneas, o sea, Ya. hojas angostas y hojas anchas, a ver si, un gráfico de Y, burbujas. y Es ampliarlo a una las 10 modificación del familias. de burbujas. Y ampliarlo a las 10 familias, sí. A las 10 familias. las 10 familias. Vamos un poquillo de programación extra y listo. Yo creo que puedes parar la grabación, Claudio, ya. Ok. Si no, esas grabaciones en esto se hacen bastante pesadas.